Cómo nos movemos en la sociedad es un tema central, porque es lo que nos permite trasladarnos, es lo que nos permite acceder a nuestro trabajo, es lo que nos va a permitir, digamos, no invertir las horas que se invierten cada uno en llegar al trabajo, que son horas que le resta o al estudio, o a la vida social, o a la vida familiar, que cada vez se hace más difícil. Los invitados para este diálogo son Daniel Martínez, que es senador nacional del Uruguay por el Frente Amplio, fue ministro de Industria, Eduardo Mertequian, que es profesor de Derecho Administrativo, y que además de ser profesor de Derecho Administrativo es director de la revista del Régimen de Administración Pública. Y Luciano Parejo Alfonso, que es profesor también de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, subsecretario de Administración Territorial del gobierno de Felipe González y especialista en ordenamiento, urbanismo y vivienda. Tenemos dos sociedades que están en déficit de transporte, ¿sí? Una sociedad que nosotros requerimos la experiencia acá de un académico que lo ha solucionado a un costo de endeudamiento terrible. Digamos, de algún modo u otro estamos pagando eso. ¿Cuál sería el consejo que cada uno de ustedes tiene para, como estamos hablando de una agenda política del futuro? ¿Cuál sería, muy sucintamente les pido por razones de tiempo, cuáles serían los dos puntos básicos que hay que tener en cuenta para poder desarrollar esa agenda? Es o tener la plata, tener la idea, vivir cerca, vivir lejos. No, yo creo que hay que hacer una programación a largo plazo e ir invirtiendo a medida de las posibilidades, pero no dejarlo de hacer. Es decir, que esto no es una cosa de 4 años que hay que hacer una inversión, una macroinversión, sino que hay que ir desarrollando la malla del transporte urbano de manera coherente. Es una política de Estado, no es una política de periodos electorales. Claro. Esa política de Estado debe propiciar que la gente esté en las ciudades, fuera de las ciudades, generar, digamos, parques industriales o parques de producción fuera del ámbito de las ciudades, de las macrociudades. Depende del tipo de industria. Yo creo que en las ciudades debe potenciarse la mezcla de usos y el mayor número de actividades económicas que sea posible, las que sean incompatibles con el uso residencial, etcétera, etcétera, pues tienen que estar inevitablemente fuera. Pero la mezcla de usos y la evitación porque otro de los males también creo en Buenos Aires es la expansión incontrolada de la ciudad. Eso no hay manera de arreglarlo. Entonces hay que hacer también una política de contención, porque la carestía del sistema de transporte también es la extensión. Si tú tienes que conectar a gente que está muy distante, la inversión no es rentable. Pero si densificas la ciudad, los trayectos son más cortos y hay más gente y es más rentable. Y te diría no solo transporte, saneamiento, todo, saneamiento, todos los servicios. Todo lo que trabaja en red. Cuanto más se extiende, tú tienes un sobrecosto a la hora de que lo termina pagando toda la ciudadanía. Entonces hay que racionalizar, eso estoy totalmente de acuerdo. Claro. Y hay que hacer una política para que la gente con menos recursos también pueda vivir en la ciudad. Claro, es totalmente de acuerdo. Y bueno, de repente... Hacerla más barata la ciudad. Sí. A ver, me parece que como decía Luciano Parejo, hay dos órdenes de intervenciones o de medidas. Por un lado, las que den certeza, es decir, de cosas que generan necesariamente la necesidad de tener paciencia. No son problemas que se resuelvan de hoy para mañana. Es decir, no es un plan para 2, 3, 4, 5 años. Es un plan como política de Estado que va a trascender muchas administraciones de gobierno. Primera cosa. Ahora, eso supone tener cierta racionalidad respecto de la certeza de qué es lo que un marco estable, una política integrada, urbanística, que esencialmente donde los mecanismos de transporte se articulan con un concepto. Es decir, la pregunta es qué tipo de ciudad queremos. Y en función de eso... Una ciudad cercana... y otra vez vuelvo al comienzo. Y una ciudad, amigable con todo. Claro, y ahora, otra vez al principio. Hay un punto que no quisiera dejar de tocar, aunque nos excedamos un minuto, ¿no? Y esto no sé si es compatible a todas las sociedades. Creo que Uruguay lo tiene, España también creo que lo tiene con la red con Renfe, con la red de ferrocarriles. Y la Argentina lo tiene porque es hoy uno de sus mayores costos, aparte de la energía, que es el tema de los subsidios. ¿Sí? Nadie podría pagar lo que vale realmente el transporte. ¿Hay que seguir con la política de subsidios o hay que ir desprendiéndose de eso? Porque tengo entendido que todo el mundo subsidia
el transporte porque la gente no podría pagarlo. Digo, ya hay que incorporarlo definitivamente en los presupuestos de toda sociedad, tener que cubrir el costo del transporte. Sin duda, para establecer una red de ferrocarriles o se implica el Estado, En todas partes no hay del mundo. nada que hacer. No hay alternativa. No hay En toda alternativa. parte del mundo es subsidiado. Sí, en todo el mundo es subsidiado, pero lo que digo depende de la proporción. Como dice él, en definitiva tú tienes ahorros de la sociedad, en la sociedad el Estado termina ahorrando por otro lado, porque si tú tienes que debes construir mucho menos carreteras, en vez de emparchar puedes construir nuevas con mayores tramos de hormigón, etcétera, te está generando un ahorro en el cual hay que mirar la cuenta global, que es un gran error a veces. El ferrocarril no es de todas maneras sí que se puede hacer una cosa que se ha hecho en Europa, que es, digamos, el coste hundido está en la infraestructura. Claro. Eso a cargo del Estado. Ahí, Lo bueno, que es la explotación... Ahí está. Que digamos, Entonces, lo que ahí es la le puedes inversión exigir pesada eficiencia claro, al claro, explotador. y la Total, explotación rentable. Claro, O por la lo menos respuesta no es unívoca. Eso. Primera cuestión, es decir, el costo de los bienes públicos, porque estamos Sí, hablando de eso, eso. hablamos de bienes públicos, corresponde que se financien y se solventen transgeneracionalmente, no una sola generación, porque Lo va a seguir básicamente, usando. exactamente, lo va a seguir usando. Entonces, el costo de la instalación de la infraestructura dice puede Luciano, tener... el costo hundido, digamos. Exactamente, ese costo hundido, ese costo de instalación de la infraestructura, es uno que la sociedad tiene que asumir como propio, como comunidad. Distinto es el costo de la operación y el mantenimiento de esa infraestructura financiada, que puede tener otra fuente de financiamiento, esencialmente pagado por quienes usan. Pero también en el caso ferroviario habría que diferenciar el transporte de personas del transporte de mercancías. sin duda. El transporte de mercancías en materia de ferrocarriles, en general las experiencias internacionales son que son rentables, o por lo menos tienen cuenta equilibrada. No pasa lo mismo con los transportes de pasajeros. En general, y creo no equivocarme, no hay país del mundo donde el transporte de pasajeros ferroviario no tenga ayuda estatal, por la sencilla razón de que el precio de esa instalación no lo podría pagar nunca nadie. Primero porque probablemente sea injusto por este concepto de que las generaciones siguientes tienen que seguir amortizando, financiando esos bienes públicos. En segundo lugar, el tema de la operación. Son operaciones costosas y es probable que las tarifas solas no cubran el costo de la operación. Puede distinguir las líneas rentables Sí, de las no rentables, intercambiarlas y hacer explotaciones distintas. y subsidiar la demanda en lugar de la oferta, que es lo que en la Argentina, por lo visto, no ha dado resultado. Es decir, este subsidio a la oferta no es un mecanismo que haya dado resultado y por lo tanto hay O sea que hay un punto a cambiar importante. Exactamente, ahí. Y diferenciar conceptos y tipo de servicio. El tema es apasionante, pero se nos terminó el tiempo. Bueno. Pero creo que por lo menos hemos instalado más dudas de lo que teníamos Sí. antes, que eso es lo más Que es lo importante. que Hemos se aportado trataba. Eso es la vida. Hemos Esa aportado es la algo idea. más a la Siempre- confusión siempre general. Claro, tener nuevos esa es la idea. desafíos. Es la Digamos, vida. Hemos nadie aportado algo más a la confusión general. Nadie tiene soluciones, lo que tenemos son las dudas y bueno, creo que son las agendas pendientes, ¿no? Les agradezco mucho la gente. Muchas gracias. Bueno, la chica tiene Facebook y dijo, vamos a poner